ecocidio, pero ya retomamos lo que es la entrevista con el doctor José Roberto Luis Saldaña, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a nivel nacional y también es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Licenciado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto saludarles. Siempre es un gusto entrevistarlo. Ya no sé si decirle doctor o decirle licenciado, porque estamos observando lo que es su currículum, que creo que me llevaré cerca de 2 o 3 programas para leer todas las actividades que usted ha realizado en su amplia carrera como servidor público. Con que me puedas decir consejero, con eso basta. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente el INE a través de usted? Sobre todo porque escuchamos en la mañanera que les están tirando muy feo a ustedes, a todos los consejeros y a todos los que están participando del Instituto Nacional Electoral. Sobre todo el presidente de las mañaneras se refiere a ustedes como si fueran el otro poder que está trabajando en contra del presidente de la República. Bueno, en principio yo no entraría en polémicas con el presidente de la República. Y de hecho no me siento aludido, yo he votado distinto de la mayoría esos asuntos que en los últimos días han generado mucha polémica y mucho seguimiento en el país. Yo tengo posturas jurídicas que he sostenido en sesiones de consejo. Por ejemplo, este último tema de la sobrerepresentación, bueno, fue el penúltimo. Este penúltimo tema sobre la representación, ya hay jurisprudencia del tribunal desde 2015, no tenía que haberse emitido en los términos que se emitió el acuerdo para regular ese tema, incluso la creación de la figura o revisión de la afiliación efectiva no existe en la ley, es algo que están haciendo la mayoría de mis colegas, a mi juicio ya de forma tardía y desproporcionada. Y el último asunto que fue el de suspender o cancelar candidaturas a decenas de personas, precisamente de Morena, yo lo voté en contra porque ya hay un asunto del tribunal de 2016 donde se creó por el tribunal la figura de informe extemporáneo en materia de fiscalización. Entonces, aunque es cierto que muchas personas de Morena presentaron extemporáneamente su informe, el tribunal dijo no importa, acéptenlo y revísese esa información, pero mis colegas se pusieron muy estrictos con lo que dice la ley, olvidándose de ese precedente del tribunal de 2016, Daniel. Y bien, hay que tomar en cuenta que en materia de derecho hay tiempos establecidos donde se tiene que entregar la documentación en ese tiempo y no hay manera de poder negociar los tiempos que marca la ley. Es cierto, pero cuando ya el tribunal se ha manifestado en un caso concreto y ese asunto nuevo es idéntico, parecido, cae en las mismas condiciones del asunto previo del que ya se pronunció el tribunal, nosotros como INE debemos acudir a esos precedentes. Para eso son los precedentes del tribunal. Se va generando criterios e incluso jurisprudencia. Es muy grave que la mayoría de mis colegas en el tema de la sobrerepresentación hayan desconocido la jurisprudencia 29-2015. No tenemos atribuciones como consejeros del INE para desconocer jurisprudencias. Y eso lo hicieron mis colegas en ese tema y de ahí yo entiendo que es la molestia de ese partido o de quienes integran ese partido con algunos de los consejeros del INE. Yo creo que no es con todo el INE. El INE somos 17,000 personas cuando no hay elecciones y yo creo que subimos a cerca de 70,000, 80,000 trabajadores y trabajadoras cuando hay elecciones. Ahorita somos mucho más personal trabajando para hacer las elecciones. Entonces, no creo que el presidente se esté refiriendo a todas y a todos, sino solo respecto de quienes han tomado estas decisiones, que incluso han sido por mayoría, no de forma unánime, Daniel.
Y sobre todo, abonando a la democracia, podemos decir que el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo y que no depende del presidente de la República. Es algo que se había estimado que en otros presidentes de la República de alguna manera controlaban al INE, y ahora el INE estamos viendo que está reaccionando, como siempre, de manera libre y de manera autónoma, sin ningún tipo de presión. Es cierto que el INE tiene un estatus en la Constitución de autonomía. Hay muchos órganos autónomos en el país. Ahí está el ejemplo del Banco de México, del INEGI, de algunas instancias que tienen que ver con el tema energético. Y es cierto que es para bien que exista esa autonomía. No podría ser el gobierno el que realizara las elecciones en el país, porque los gobiernos provienen de un partido y no se podría hacer en el fondo juez y parte. Eso es muy malo para una democracia. El gran tema es que hay que ejercer la autonomía con responsabilidad, y yo sí creo que ha habido decisiones muy cuestionables, poco sustentadas, y que ahí está la muestra que el Tribunal Electoral ha tenido que ir corrigiendo pues la plana a estas decisiones mayoritarias tan polémicas que ha habido recientemente, Daniel. Bien, para poner en contexto a toda la ciudadanía, este próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones en 32 estados de la República a nivel federal, y se va a renovar totalmente la Cámara de Diputados. A nivel local se disputarán 15 gobernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales. ¿Ya están preparados para la elección, consejero? Sin duda, cada día vamos avanzando en tiempo y forma. Daniel, afortunadamente vamos cumpliendo con el calendario que aprobamos al inicio del proceso electoral. Estamos en la elección más grande de la historia porque aumentó el padrón y la lista nominal. Estamos proyectando que llegue prácticamente a 94 millones de mexicanas y mexicanos con derecho a votar. Y estamos también proyectando instalar 163,000 casillas a lo largo y ancho del país, para las cuales tenemos la necesidad que 1.4 millones de mexicanas y mexicanos puedan fungir como funcionarias o funcionarios de las mesas directivas de casilla. Cada elección pues aumenta la lista nominal, en consecuencia las casillas y el número de personas que las atienden. Por eso se van haciendo los procesos electorales cada vez más grandes. Quizás ya algún día que México empiece a declinar la población, como algunos países de Europa, pues ya las elecciones van a irse haciendo más pequeñas. Por lo mientras van creciendo cada 3 años las elecciones. Y por otra parte, Daniel, fíjate que estamos en la elección más retadora de la historia de México. No solo la más grande, la más retadora pues por la pandemia, porque estamos ante situaciones inéditas, nunca las habíamos vivido. Hemos tenido que repensar todos nuestros procedimientos, todas nuestras actividades, y afortunadamente ya adquirimos la experiencia en la pasada elecciones locales de Coahuila y Hidalgo de octubre pasado para poder mitigar los riesgos de contagio en toda la organización de la elección, Daniel. Y bien, también hay que comunicarle a la ciudadanía que el INE emitió precisamente recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria del COVID-19 a todas aquellas personas que van a participar como candidatos tanto a gobernador, presidentes municipales, diputados locales y federales y presidentes municipales. Ya hay una convocatoria precisamente y una pronunciación por parte del INE de qué manera se tienen que realizar las campañas políticas para no exponer a la población en riesgo de contagio. Es cierto lo que dices, Daniel. El pasado viernes aprobamos esas recomendaciones en el INE hacia los partidos políticos, porque el próximo 4 de abril van a iniciar las campañas federales, es decir, las de las diputaciones. Entiendo que las campañas a nivel local en Veracruz, es decir, las de alcaldías y diputaciones locales, empezarán el 4, pero de mayo, y seguramente el OPLE estará emitiendo también recomendaciones. Es importante que la ciudadanía sepa, Daniel, que el INE no es la autoridad que va a estar vigilando que
que las medidas de cuidado se lleven a cabo en los eventos o mítines partidistas. Nosotros no tenemos atribuciones para estar garantizando ante lugares públicos, en eventos de partidos, el seguimiento de las medidas sanitarias. Para ello son responsables precisamente las autoridades sanitarias, como lo han sido todo este tiempo. Nosotros seguimos siendo responsables de organizar la elección, de fiscalizar a los partidos con sus ingresos y gastos, de hacer los cómputos, de evidentemente entregar las constancias a las personas que obtengan la mayoría de votos para las diputaciones federales, de coordinar a los OPLES, somos responsables, pero los temas sanitarios, hay autoridades sanitarias, incluso federal, estatal y municipal, que son las responsables de estar muy pendientes que esas medidas se cumplan. Pongo ejemplos, Veracruz, cuando se han intensificado los contagios, cierran los centros históricos de algunas ciudades. Esa es una decisión sanitaria que le corresponde a las autoridades sanitarias de los estados. O por ejemplo, fui a Sonora hace poco, más de un mes, y allá no se puede ir en un vehículo 3 personas al mismo tiempo, máximo 3. Más de 3 ya no. Entonces, esas son medidas sanitarias que le corresponden a las autoridades locales. El INE en ese tipo de medidas no se mete, pero sí ya lo hicimos más bien, emitir estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque además el INE ya tiene mucha experiencia de cómo mitigar los riesgos. Lo estamos haciendo con nuestro personal y lo estamos haciendo hacia la ciudadanía cuando nosotros acudimos a visitar a la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla. Ahí estamos teniendo medidas de cuidado, entonces sí tenemos el expertise, pero solo para compartírselo, decírselo a los partidos. Consejero, ¿habrá alguna isla jurídica o de manera legal que en el sentido de que la Secretaría de Salud, al ver que algún partido político tenga una masa considerable de ciudadanos y tomando en cuenta que los pueden llegar a poner en riesgo, pudiera la Secretaría de Salud dispersar a toda esta ciudadanía para evitar el riesgo de contagios, pero no cayendo en algún tipo de situación legal concerniente a la participación de la ciudadanía en actos políticos? Es buena pregunta, Daniel, la que formulas. Tendrían que responder las autoridades sanitarias precisamente cuál es su margen o marco de actuación. Nosotros como INE no quisiéramos pronunciarnos sobre lo que puede o no hacer las secretarías de salud, las autoridades sanitarias. Y en segundo lugar, lo que sí podríamos hacer y decir, y lo decimos claramente como árbitros electorales, es que esperamos y pedimos que ninguna autoridad sanitaria vaya solo a aplicar las reglas a unos partidos y no a otros. Hay que ser parejos, hay que ser justos y no le conviene a nadie que se meta distorsión, ruido, inequidad, pues complejidad al proceso electoral por ese tipo de situaciones que muy bien mencionaste. No debiéramos ni siquiera permitir que suceda una sola ocasión. Debe de haber libertad plena para realizar los eventos de campaña en la responsabilidad, es decir, que puedan seguir expresándose las y los candidatos, pero obviamente predicando en congruencia con lo que se necesita hacer hoy por hoy, que es cuidar la salud de todas y todos. De manera legal, si esta situación, y sí, lo pregunto de manera legal en materia electoral, si esta situación que le estoy planteando como este ejemplo, que se llegara a dar con algún partido político, el partido político pudiera demandar o sancionar, pedir una sanción en contra de las autoridades sanitarias en este sentido, consejero. En vía de principio sí, e incluso podría ser hasta del penal
el impedir el que se puedan avanzar en las etapas del proceso electoral. En vía de principio, no podría pronunciarme más porque está uno impedido para adelantar sentidos de votación, pero en vía de principio sí está regulado este tema y sí podría meterse en problemas alguna autoridad de salud, o más bien alguna persona en concreto que trabaje en las áreas de salud, que solo aplique las reglas hacia unos participantes y no hacia otros. Ok, consejero, platíquenos lo que fue el comunicado número 138 que el INE emitió, donde determina sancionar con la pérdida o cancelación del registro de omisión de presentar informes de campaña, los gastos de campaña, y de qué manera ustedes están sancionando aquellas personas que no presentaron precisamente lo que fueron los gastos de campaña. ¿Esto aplica para las personas que hicieron pre-campaña o también aplica para las personas que no hicieron pre-campaña y que se van directamente a la campaña? Fíjate, Daniel, que la ley sí señala que quien no presente su informe de gastos de pre-campaña pierde el derecho a ser registrado o registrada, o si ya lo fue, se le cancela el registro de la candidatura. El punto aquí es que el Tribunal Electoral ya dispuso, ya señaló que si presentas tu informe de gastos de precampaña de forma extemporánea, es decir, unos pocos días después, no pasa nada. Puedes ser registrado o puedes seguir como candidato o candidata si ya fuiste registrado. Fue el caso, por ejemplo, de este señor Morán y de este señor Félix Salgado de Michoacán y Guerrero, respectivamente, candidatos a la gubernatura, que ya estaban en campaña, según entiendo también incluso en Michoacán. Sin duda alguna, el caso de Guerrero ya habían empezado. Entonces, aquí ese es el debate, regresarse a lo que dice la literalidad de la ley y omitir que el tribunal ya permitió que se presenten y se tengan por buenos informes extemporáneos o no. En materia de derechos, porque al final estas personas, que fueron decenas, son personas que tienen derecho, a mi juicio el INE tendría que haber tomado en cuenta ese informe extemporáneo y dejarlos seguir participando. Sin embargo, pues tomaron la decisión mis colegas de cancelarles el registro y ahora van a tener que ir al tribunal, y seguramente el tribunal va a volver a acudir a ese precedente de 2016 donde dijo: no importa, si lo presentaste tarde, pues puedes seguir participando. Es como esas ocasiones, Daniel, no sé si te pasó alguna vez que algún maestro decía: ya no entra alguien después de la hora de que debe iniciar la clase. Bueno, hay maestros que dicen: no pasa nada si entras, si llegas 1, 2, 3 minutos después. Yo creo que aquí hay que usar más la lógica que otra cosa. Bien, el tema de Félix Salgado Macedonio es un tema controversial y que se ha polarizado durante los últimos días. Y se decía si estaba vinculado a procesos, si estaba con alguna denuncia formal y si esto podría llegar a impedir el registro como candidato. ¿Está en buenas condiciones lo que es la candidatura de Salgado Macedonio ante el INE, consejero? Bueno, aquí hay que aclarar, Daniel, que de hecho el tema de los requisitos legales para ser candidato de esta persona no le corresponde revisarlos al INE, porque es una candidatura local, es decir, a la gubernatura de un estado. Para eso está el Instituto Electoral de Guerrero, lo que comúnmente se llaman OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales. Este organismo ya le había dado el registro como candidato. Ya se había demostrado que cumplía los requisitos, solo que la ley en materia de fiscalización, en lo cual sí es competente el INE, es decir, en la materia de fiscalización,
señala lo que ya decía yo hace un momento, que si no presentas el informe pierdes la candidatura. El punto es que sí presentó el informe, solo que lo presentó unos pocos días después. Entonces, los requisitos no los revisamos nosotros, no es competencia de nosotros. Todo lo que se ha dicho a nivel local sobre esa persona es competencia de autoridades locales. Exclusivamente al INE le corresponde el tema de los ingresos y gastos de las precampañas y de las campañas. Sí va como candidato Salvador Macedonio, consejero. Sí, y Morán, que también es de Michoacán. Bien, consejero, ¿cuáles fueron los partidos y candidatos que perdieron su registro? Y si habrá alguna manera de que puedan regresar a buscar las candidaturas. ¿Quiénes, perdón, Daniel? ¿Cuáles fueron precisamente los partidos y candidatos que perdieron su registro y si habrá alguna manera de que puedan regresar a buscar las candidaturas? Sí, pues la gran mayoría fueron personas del partido Morena y una o dos personas de redes sociales progresistas y quizás una o dos personas más del Partido Verde Ecologista de México. De ahí en fuera no ubico más personas de otros partidos. De hecho, es parte del reclamo del Partido Morena, que eran fundamentalmente ellos los afectados. Y ahorita a estas alturas ya deben de estar presentando sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que no se tardarán en resolver esos asuntos porque hay que recordar que si ya estás en campaña, la autoridad electoral te baja de la campaña y el tribunal se tarda en resolver, te puede afectar en la equidad, o sea, pierdes días de campaña, sí. Pierdes días de presencia, de promoverte, de estar haciendo actos de campaña. Entonces, yo espero que este tema se arregle pronto para bien de todas y todos. Bien, además en el comunicado 138 hablan ustedes acerca de que se impusieron algunas sanciones a algunos partidos y aspirantes a nivel local y federal que suman un monto aproximado a 28 millones de pesos. ¿Por qué las sanciones? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los errores que cayeron precisamente este tipo de partidos y aspirantes? Sí, lo que suele suceder cuando fiscalizamos y observamos cuáles son el tipo de conductas es que no reportan todo el gasto, es decir, nos encontramos el gasto porque hacemos verificación en campo y no está registrado en el sistema. Sin embargo, nos damos cuenta que hubo algún espectacular o que hubo algunas bardas o que hubo alguna marquesina, alguna publicidad fijada en algún lugar. También encontramos en algunas ocasiones, Daniel, pues gastos que están subvaluados, es decir, nos reportan que gastaron 10 pesos en algo, pero no es creíble. Tenemos lo que llamamos matriz de precios, es decir, hacemos pues un registro de cuánto van costando las cosas que reportan los partidos, lo contrastamos y nos damos cuenta que están por debajo del valor real. Entonces, ese es otro tipo de conducta. También sancionamos el que reciben aportaciones en efectivos mayores al monto permitido. El propio reglamento de fiscalización señala un monto. Si te dieron más dinero precisamente del que se puede en efectivo, pues es sanción. Otro tipo de sanciones, Daniel, es que los partidos a veces reportan tardíamente. La fiscalización que ya tenemos en México desde 2014 es una fiscalización que le llamamos en tiempo real. Deben los partidos ir subiendo a un sistema precisamente en tiempo real cuáles van siendo sus ingresos y gastos. Si se pasan de ese tiempo, pues ahí también hay sanción. Entonces, estos son generalmente las razones que más se presentan por las cuales estamos sancionando, tanto en precampañas como en campañas también, Daniel.
¿Y qué es lo que se estará fiscalizando? ¿Se estarán fiscalizando lo que son desayunos, lo que es gasolina, lo que son playeras? ¿Qué es lo que se fiscaliza, consejero? Sí, todo eso que mencionaste son ejemplos. Es evidente que no se deben de dar dádivas, es decir, no se pueden dar regalos a la ciudadanía. Nadie podría, por ejemplo, ponerse a dar licuadoras o algún utensilio, herramientas, ni siquiera cursos de capacitación. Son muy pocos los objetos que se pueden dar, tienen que ser textiles, así lo dice la ley. En ese sentido, pues sí es posible dar camisetas o playeras, gorras, pero reitero, pues deben ser de tela. Y las comidas sí es permitido, se entiende, pues imagínate un meeting sin agua o sin algún mínimo de calorías, pues podría ser inhumano. Entonces, en esa parte sí se puede. También suelen reportarse como gastos de campaña, pues pago a grupos musicales, no hay problema con eso, pues ya es una tradición, no es algo que forma parte, yo diría, de la forma de hacer campañas en México. Ahí lo importante es que sean, vuelvo al punto, Daniel, casos con reportes reales, porque sí hemos tenido situaciones donde absolutamente no puede ser creíble. Imagínate Los Ángeles Azules por 20,000 pesos, que ya nos tocó ese caso en Guanajuato. Pues obvio que lo investigamos y obvio que la verdad aparece que no son 20,000 pesos. Entonces, sí, también la gasolina, obvio tienen que reportar cuál vehículo es el que van a utilizar, porque pues decir nada más gasolina, pero sin decir los partidos cuántos vehículos van a usar, pues no sería tampoco creíble. Hacemos un ejercicio de ver si hay congruencia en esa información. No se podría decir que se gastaron 10 litros de gasolina en toda una campaña y a su vez decir que se tuvo 10 vehículos en la campaña usando todos los días. Pues eso no es creíble. Entonces, todo ese tipo de información se analiza, es un área grande la que tiene el INE en materia de fiscalización. Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho que mejorar en esa materia. Hay que mencionar, por ejemplo, Daniel, que en redes sociales, uno lo sabe, se puede también ingresar pago para que te vean más, para que se promueva tu contenido. Sin embargo, no siempre nos contestan esas empresas, por ejemplo, Facebook. Y ahora en esta fiscalización que hicimos el viernes, de hecho fue inédito, por primera vez pude, porque siempre lo estuve pidiendo y no se había logrado, que hiciéramos un procedimiento contra Facebook por no respondernos. Le pedimos, oye, ¿cuánto gastaron ciertas personas en campaña? Bueno, en este caso pre-campaña. A veces sí nos llega esa información, a veces no. Entonces nos hace mucho mal o nos perjudica para la fiscalización, por ejemplo, no saber cuánto se gasta en ello. Hay que mencionar, por ejemplo, Daniel, que en las campañas para gubernaturas se le meten millones a Facebook. Sí. Millones. Que 4, que 5 millones para promover contenidos de lazo a los candidatos a las gubernaturas. Entonces, claro que es importante y en eso sí necesitamos como país todavía poder avanzar más, que nos llegue esa información en tiempo completa para saber cuánto precisamente andan gastando los partidos en esos medios tan importantes hoy en día. Los medios digitales, todos los medios digitales son ya fiscalizables, consejero. Sí, totalmente. A Twitter también le hemos pedido información y pues, los que vayan apareciendo, también a YouTube, que también es posible que se puedan ahí difundir con pago ciertos videos. Entonces, yo creo que tenemos como país y yo creo incluso como sociedad a nivel mundial,
pues el gran reto de poder ir regulando más a esas grandes empresas transnacionales, mi estimado Daniel. Bien, consejero, también algo que se va a estar implementando precisamente en esta elección del 6 de junio son las llamadas casillas electrónicas, urnas electrónicas. En lo que es Coahuila y Jalisco se estarán instalando aproximadamente 50 casillas en Coahuila y 50 casillas o urnas electrónicas también en el estado de Jalisco. Y cuando hablamos de urnas electrónicas y sistemas electrónicos, a veces se remonta uno al tiempo de la elección, precisamente cuando gana Carlos Salinas de Gortari, que dicen, se cayó el sistema. ¿De qué manera trabajan estas urnas o van a trabajar estas urnas o esas nuevas plataformas para poder emitir el voto? Son aparatos, urnas electrónicas que han diseñado y pues armado tanto los organismos públicos de Coahuila como el de Jalisco. Son aparatos que no están conectados a internet. En ese sentido no puedes decirse que sean hackeables. Se trata de la segunda prueba piloto que estamos haciendo como INE. Ya hicimos una prueba piloto el año pasado para Coahuila y también para menos de 100 urnas. Y lo que queremos como INE es tener información, Daniel, de qué significa hacer elecciones con urna electrónica. No es que ya estemos avanzando para hacer las elecciones con urna electrónica, porque el INE no podría decidir eso. Le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas decidir si algún día en México se hacen las elecciones con urna electrónica. Y ahí hay un debate muy importante, muy serio. El INE lo que necesita hacer es ofrecer elementos objetivos para que el día que se tome esa decisión en el país se cuente con información no de lo que se cree, sino de lo que se sabe. ¿Y qué se sabrá? Pues cómo fueron estas pruebas piloto. Tiene sus ventajas en cuanto a tiempo, por poner algún par de consideraciones concretas, mi estimado Daniel. Se gana tiempo porque no hay que armar tantas cosas, no hay que llenar tantas actas, se imprime como una especie de ticket y la firman cada quien y rápido. Sin embargo, tiene una gran desventaja el hacer elecciones con urna electrónica, que las y los ciudadanos de a pie no podrían reconstruir lo que sucedió con un aparato así. Hoy por hoy, si alguien quiere, puede pedir, cuando ya están en las bodegas y ya se hayan hecho los cómputos, que se pueda revisar el paquete electoral de su casilla o de cualquier otra casilla y se puede contar las boletas marcadas de papel físicamente. Pero imaginemos que alguien quisiera conocer por qué dicen que hay 90 votos por un partido, 80 para otro, 70 en una urna electrónica. O sea, no tenemos capacidad técnica, conocimientos, el promedio de las y los mexicanos para analizar pues los dispositivos electrónicos para recrear esto que se supone que pasó. Ahora, no estoy queriendo decir con esto, Daniel, que lo que vamos a hacer en Coahuila y Hidalgo no sea seguro. Sí es seguro, porque estamos verificando las urnas, estamos actuando con transparencia, se va a demostrar que empiezan en cero el día que se utilicen, van a estar ahí los partidos, todo es auditable, pero el ejemplo que pongo es a nivel de un ciudadano común y corriente que quiera conocer a detalle qué pasó. La verdad es que esos instrumentos ya no nos lo permitirían. Esto que estoy diciendo precisamente ya lo sostuvo el Tribunal Constitucional de Alemania. Allá en Alemania habían dado el paso a usar urnas electrónicas y el Tribunal Constitucional alemán dijo no, reviértase esa decisión porque no garantiza el pleno conocimiento al ciudadano promedio de
qué sucedió con las elecciones. Entonces, yo creo que hay un tema ahí muy importante que algún día tendrá que debatirse por los diputados, pero el INE hoy por hoy solo está haciendo pruebas pilotos para tener más elementos objetivos de qué implicaría usar urnas electrónicas también. Pero estas pruebas piloto, sí van a las personas que participen en esta prueba piloto, sí van a ser ocupados esos votos precisamente para la elección, o simplemente nada más va a ser una prueba que no va a tener validez las personas que estén utilizando ese tipo de plataforma. Sí es una prueba piloto con efectos vinculantes, es decir, en la medida en que estamos diciendo con honestidad que solo lo estamos probando, pero lo estamos probando en las situaciones más reales posibles. ¿Y cuáles son las situaciones más reales posibles? Pues que el voto ya sea vinculante. Bien, consejero, al momento de la elección, se sabe que de repente hay compra de votos. El ciudadano, ¿a dónde se tiene que comunicar para poder denunciar este tipo de situación? ¿Lo tiene que hacer al 911? ¿Lo tiene que hacer al 089? ¿A dónde se tiene que comunicar el ciudadano si observa o sabe que en un lugar están comprando votos? Bueno, la Fiscalía de Delitos Electorales, ahora llamada FEDE, debe de promover los números a los cuales denunciar este tipo de posibles actos ilícitos. Y en el caso del INE tenemos un número 800-433-2000, donde genéricamente podemos orientar sobre cualquier tipo de información a la ciudadanía. Seguramente el día de la elección, el próximo 6 de junio, si por alguna razón no terminan de ubicarse los números que la FEDE tenga que poner a disposición de la ciudadanía, pues sí podrían llamar al 800-433-2000 y desde ahí se puede orientar a la ciudadanía sobre ya los teléfonos o conductos precisos para este tema, Daniel. Consejero, no puedo dejar de preguntarle acerca del tema de las mañaneras, porque podría suceder que en tiempo de elección la mañanera se siga dando entre semana o fin de semana, y la pregunta directa es, ¿el INE puede sancionar al presidente de la República por hacer algún pronunciamiento a través de este tipo de conferencias matutinas? Bueno, no podría responder si sí o si no, porque todo depende del caso concreto y la normativa es cierto que exige que todo servidor público respete el principio de imparcialidad. En vía de principio eso es lo que dice la Constitución, pero hay que ver los casos concretos. Ahorita ya han llegado algunos asuntos hasta el INE y lo que el tribunal nos pidió es que primero, antes de decidir ordenarle o no al presidente que se abstuviera de emitir pronunciamientos en las mañaneras, que se analizara el modelo de comunicación política que significa y que es las mañaneras, porque es un formato que no está reconocido en la ley en el sentido que lo que se reguló desde 2007, 2008 en la reforma fueron otras formas de comunicación política. Por ejemplo, que nadie puede comprar spots en radio y televisión, sino que ya el INE concentra todo eso y lo reparte solo a los partidos y candidaturas independientes. Entonces el tribunal nos pidió eso, analiza en qué consisten las mañaneras y ya una vez que digas tú, INE, cómo las ves, qué piensas de ellas, ya pon los límites de hasta dónde sí puede o no decir cosas el presidente. El problema es que fue un acuerdo del Consejo General muy mal hecho sobre qué se supone que eran las mañaneras. Lo único que dijeron mis colegas es, pues es un evento en el que se utilizan recursos públicos. Pues eso es obvio, se necesitaba más análisis. Entonces el tribunal revocó esas cautelares en contra del presidente y ahora tiene pendiente el tribunal
decir si pueden los medios transmitirlas íntegras o no, que esa es otra de las discusiones. A juicio de la mayoría de mis colegas, no deben transmitirse íntegras. A juicio mío, yo pienso que no hay problema, porque no es la cantidad de transmisión, sino qué se diga en las transmisiones. Entonces, el asunto yo creo que se va a resolver pronto por el tribunal sobre si se pueden transmitir de forma íntegra o no. Es un asunto que ya está desde 2019 en manos del tribunal, se ha tardado en resolverlo. Ya van a iniciar las campañas el próximo 4 de abril y va a ser muy, pero muy importante. Yo creo que igual este miércoles ya lo resuelve el tribunal, el que si se pueden transmitir las mañaneras de forma íntegra o no durante las campañas. Porque eso se puede malinterpretar. Actualmente el presidente de la República lo está haciendo a nivel nacional, ocupando todos los reflectores y todo el aparato de medios de comunicación nacionales para emitir ese tipo de comunicados. Pero si el presidente de la República no tiene sanción por realizar ese tipo de actividad, lo podrían hacer gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, ocupando las redes sociales para emitir precisamente posturas, pensamientos, para orientar de alguna manera al electorado a enfocarse sobre la postura que el servidor público está estableciendo. Si no hay una sanción directa del presidente de la República, se puede malinterpretar de esa manera y todos aquellos servidores públicos que están al frente del servicio podrían hacerlo en el caso de que el presidente de la República no lo pueda hacer. Se puede malinterpretar, consejero. Es que aquí, Daniel, está una cuestión muy fina o muy relevante. Hay colegas míos que dicen que las mañaneras por sí mismas, tal cual son, es propaganda gubernamental. Y habemos quienes sostenemos que no son propaganda gubernamental, son un híbrido entre rendición de cuentas, política de comunicación social, posicionamientos ciertamente políticos, incluso hasta a veces éticos. Luego el presidente se pone ahí a hablar de la moral. Entonces, eso es lo que nos pidió el tribunal. Analicen qué es eso de las mañaneras. Y mis colegas dogmáticamente, es decir, de forma directa pero sin justificar, dijeron es propaganda. Luego entonces no deben de pasar, quítense. El análisis es más sofisticado, necesita ser más fino. Es lo que precisamente ahora ya va a tener que decir el tribunal el próximo miércoles, yo espero. Y yo diría, obvio, hablar a favor o en contra de algún candidato, pues no lo puede hacer nadie, no se debe, está dicho en la Constitución. Algún otro tipo de comentario político, pues depende del caso, es lo que ha dicho el tribunal. Hubo una mañanera a principios de año, según entiendo, o finales del año pasado, en Baja California. Al presidente le preguntaron de forma espontánea algo sobre las coaliciones y sí respondió. Dijo que, si no mal recuerdo, pues que se unían pues porque querían seguir dominando el presupuesto del país, los partidos que se iban a unir. El tribunal dijo, se vale, porque fue una pregunta espontánea y una respuesta espontánea. Entonces, sí es mucho de caso por caso. Los grandes dilemas hoy por hoy que están pendientes de definirse es, ¿son propaganda tal cual o no? ¿Se pueden transmitir íntegramente o no? Esos son dilemas que hoy tiene pendiente el tribunal resolverlos, que ya en algún momento le pidió al INE hacerlo y mis colegas se fueron por la fácil, pues de no dar razones y simplemente prohibirlo. ¿Y cuándo será la respuesta pertinente para ver si se puede o no se puede hacer? Yo creo, porque yo lo he leído en algunos medios, que ya hay un proyecto en el tribunal y el tribunal, la sala superior suele sesionar cada miércoles.
Entonces, considerando que el 4 de abril empiezan las campañas y que el miércoles es día de sesión del tribunal, o sea, el 31 de marzo podría estar sesionando el tribunal y el 4 empezando las campañas, yo creo que podría ya resolverse este miércoles ese asunto. Consejero, hay muchas cosas que platicar concerniente al marco del 6 de junio de las elecciones, próximas elecciones. Esperemos que más adelante, dentro de un mes más, que sabemos que va a estar usted muy ocupado, pudiera regalarnos otra entrevista acerca de cómo es que va ya caminando el proceso electoral, los candidatos, si es que van a existir sanciones o si ya existieron sanciones de aquí a un mes, que estarán ya arrancando algunas otras candidaturas. Pero hasta el momento le quiero dar las gracias por la segunda ocasión y la segunda oportunidad que nos permite a esa televisora y a estas plataformas en Facebook brindarnos las respuestas a cada uno de los comentarios de la ciudadanía. Todavía faltó platicar un poco también acerca de lo que son las credenciales del lector, si todavía hay tiempo para poder solicitarlas, para poder renovar, para alguna persona que lo haga extraviado. La pregunta todavía queda, consejero, ¿hay todavía tiempo para las personas que puedan cambiar su credencial de lector? Únicamente reimpresión. Si ahorita alguien la perdió, puede ir a pedir que le reimpriman la mismita con la misma información. Pero ya cambios de domicilio ya no se puede. Personas que cumplieron la edad para votar y no la tramitaron a tiempo ya no se puede. Solo haz de cuenta que pues sustituirla, pero igual como estaba, que es la figura que llamamos reimpresión. Solo es lo que se puede por ahora. Y ya después, hasta después del 6 de junio, se podrá nuevamente poder solicitar la credencial de lector con cambio de domicilio y con todos los demás datos. Sí, de hecho, al día siguiente ya se vuelven a abrir los módulos, el 7 de junio. Incluso, pues algo que han pedido las y los compañeros de los módulos, que se puedan abrir pues unos 2-3 días después, porque también trabajan fuerte el domingo en la jornada electoral. Sin embargo, tienen que estar listísimos y listas para abrir temprano el lunes siguiente de la elección. Consejero, muchísimas gracias. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a nivel nacional y que también es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de el INE. Muchísimas gracias, consejero, por esa entrevista y como le vuelvo a comentar, esperemos que dentro de un mes pudiera estar nuevamente con nosotros para resolver cada una de las dudas que la ciudadanía nos está realizando a través de las redes sociales. ¿Algo más que nos quiera decir, consejero? Nada, agradecerte, Daniel, saludar a las personas que nos han seguido y solidarizarme con los compañeros pescadores que ahí están sufriendo la afectación en el río Bobos. Muchísimas gracias, consejero. Estamos a la orden y vamos a un pequeño corte y regresamos.